¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente, tenerlos por aquí en este evento de Diálogos por el Mundo. En el día de ayer tuvimos una oportunidad muy interesante de escuchar un saludo del señor embajador Lanjú, de la señora vicerrectora de investigaciones, que está por supuesto como rectora encargada, y a partir de allí se logró también además la presentación de un video bien interesante sobre la erradicación de la pobreza. Es un ejercicio muy importante lo que está haciendo hoy la China en torno a todos estos temas de lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, pues muy agradecidos por todo el apoyo que ha venido desarrollando, por supuesto, la Embajada de la China, la Universidad Surcolombiana con la Oficina de Relaciones Internacionales, el Centro de Estudios Internacionales WorldSkid, todas, digamos, las entidades que hoy nos están apoyando, la Gobernación del Huila, la Cámara de Comercio del Huila, la Universidad Navarra, la Universidad Cooperativa, la Universidad Huila, la Zona Franca Surcolombiana, FENALCO, todas estas entidades que nos han apoyado. En el día de hoy vamos a desarrollar una agenda a las 9 de la mañana con un invitado muy especial que es de la casa de la Universidad Surcolombiana, que es un opita, es el profesor Ricardo Mosquera Mesa, el rector de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Surcolombiana, un economista muy destacado que ha realizado varias publicaciones en torno a los temas de Asia-Pacífico, en desarrollo urbano, entre otros temas importantes. Con él estamos en el día de hoy, queremos aprovechar este espacio para resolver una pregunta que nos hemos hecho: ¿por qué tenemos que mirar hacia Asia? ¿De qué Pacífico estamos hablando cuando los colombianos debemos mirar hacia un país que hoy es la segunda economía del mundo, pero no solamente, por supuesto, la China, sino también la importancia de otros países como Corea, como Japón, como Indonesia, que son países muy importantes y de los cuales existen experiencias que debemos todos conocer? Entonces, con ustedes está el profesor Ricardo Mosquera Mesa. Por supuesto, agradecerle, profesor Ricardo, por acompañarnos en este evento de la Semana de la China, y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a la Universidad Surcolombiana. Por supuesto que a todos los que apoyan la Embajada China y todo el equipo que apoya esta iniciativa muy importante de lo que se ha denominado la Semana China. Ya ayer, como lo dijo Alfredo, le agradezco a Alfredo sus palabras muy generosas. Es verdad, me siento muy de la casa, como dices tú. La Universidad Surcolombiana, siempre he dicho, ha sido como mi segunda casa de estudios. Allí estuve buen tiempo de mi actividad profesional. Y esto que están viendo ustedes allí en la pantalla es mi trabajo más reciente, Colombia frente a los escenarios del Pacífico. ¿De qué Pacífico hablamos? Me lo publicó la Universidad Nacional y lo estábamos justo presentando por estos días cuando se inició la pandemia, y por eso tuvimos que parar un poco las presentaciones, por decirlo así, físicas, con desplazamiento a varias universidades, incluidas al Huila, a Neiva, a la Surcolombiana, y lo hemos hecho virtual. Aquí estamos entonces con algunos nuevos puntos. Espero que ustedes me ayuden a perfeccionar o a mejorar este diagnóstico que, como siempre, está por desarrollarse con más fuerza, pero aquí hay unas tesis centrales. Entonces vamos a lo que vinimos. ¿Por qué mirar hacia el Pacífico? Nos lo preguntábamos, y me sirven en apoyo esto que dijo Emmanuel Macron justo el 27/08 de 2019, cuando se estaba posicionando como presidente francés. Vivimos el final de la hegemonía occidental, se llamó su intervención. Todos nos habíamos acostumbrado a un orden internacional con hegemonía occidental, probablemente francesa en el siglo XVIII, por inspiración de la Ilustración,
probablemente británica en el siglo XIX gracias a la Revolución Industrial y razonablemente americana en el siglo XX, como consecuencia de los dos grandes conflictos mundiales, las dos guerras, ¿no? Y el dominio económico y político de esas potencias. Pero las cosas han cambiado. El nuevo orden internacional está sacudido, también lo digo allí en el libro, por un gran desorden, pues los cielos de la globalización tienen alcances en la geopolítica del mundo. El presidente francés instó a reconocer el surgimiento de nuevas potencias económicas y políticas, refiriéndose expresamente a China, a Rusia e India, que se han llamado las BRIC, las economías emergentes al lado de Brasil. Como sabemos, Brasil pasa por un momento muy crítico ya hace unos años, pero de todas maneras figuraba como economía emergente, que crecían rápidamente. Estos que en el pasado fueron imperios, sobre todo nos referimos a China y Rusia, han aprendido que la guerra en términos militares solo les ha traído desgracia. Las nuevas armas entonces pasan por el desarrollo de sus fuerzas productivas, donde la competitividad, la innovación y la ciencia juegan un papel protagónico. Pues sí, estamos frente a unos nuevos fenómenos que no son tan nuevos, pero las características de esta era de la globalización sí lo son, y bien vale la pena recordar que la globalización se define como la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo. Se produce por la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y personas a través de las fronteras. Esta es una muy buena definición que hace el Nobel Joseph Stiglitz en 2007, también la tengo bien documentada en el libro y en esta presentación. Agregando que es un proceso consustancial a la humanidad, o si se quiere, la humanidad ha escrito su historia a partir de la globalización. En realidad, incluso desde las etapas del comercio, de los intercambios, los países no han podido tener economías autárquicas. Siempre han dependido en unos casos o generan interdependencias en los otros para desarrollar su vivir, su permanencia sobre el planeta. Es un proceso dinámico, una transformación que conlleva a resultados desde la economía en una etapa histórica definida, pero que impacta al conjunto de la sociedad. Decimos que una etapa histórica definida porque obviamente no es lo mismo la etapa de los descubrimientos y conquistas en el mundo, por ejemplo, cuando el viejo continente se vino a conquistar nuevas tierras, y es bien distinto de lo que pasa dando un salto adelante cuando aparecieron las tecnologías de la informática y la comunicación y se trabaja en tiempo real. Es decir, cualquier evento en cualquier lugar del mundo es conocido de manera inmediata porque viajamos por estas autopistas de la comunicación. Ahora bien, la globalización es una fuerza benevolente, si queremos abundar, que genera oportunidades de crecimiento y disminución de la pobreza en las economías que están preparadas para ella. Hago acento en este punto. Estar preparado no solo consiste en eliminar la distorsión al libre comercio. Se trata de un esfuerzo que lidere el Estado para promover los pilares de la competitividad en el desarrollo, por ejemplo, industrial, bajo una apertura comercial estratégica, gradual y parcial, donde los países se preparan para poder competir en un escenario mundial o poder participar de los procesos de globalización. La nueva etapa de la globalización, hablo del marco de los bloques económicos, se basa en una integración mundial, pero mediante bloques, confederaciones, organizaciones multilaterales, que no siempre responden a identidades políticas e ideológicas. Este es un gran error, y lo anticipo de una vez, de algunos gobiernos que solo se quieren aliar con los que tienen afinidades ideológicas o políticas o las quieren imponer. Aquí se tiene que apelar no solo al respeto a esas autonomías que dan los países, sobre todo las repúblicas de verdad,
y entonces se pueden hacer acuerdos multilaterales, no necesariamente pensando que se tienen que integrar a su sistema político o ideológico. Ya hablaremos de ese tema, de por qué América Latina y sobre todo Colombia le ha ido muy mal en política exterior, porque siempre está buscando iguales y no distintos, y además de eso, la igualdad en términos políticos casi que es imposible, sobre todo en estas regiones tan absolutamente, por qué no decirlo, inestables en todos los terrenos. La etapa histórica actual corresponde a la decisión política mundial de eliminación sistemática de fronteras económicas entre dos o más economías. Ese es el punto. Entonces se han conformado grandes bloques. Mire, por ejemplo, estos bloques de cooperación económica y política para el desarrollo regional. Allí inició con las BRIC, precisamente era Brasil, Rusia, India y China. No tienen el mismo sistema económico-político, pero se han agrupado como las BRIC y ahora con las dificultades del Brasil, pues tienen problemas. Allí, por supuesto, en el mapa aparecen otras como el NAFTA, que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por sus siglas en inglés, el North American Free Trade Agreement, donde estaba Estados Unidos, Canadá, México, que ha tenido muchas dificultades, sobre todo en la última etapa, cuando Trump quiso imponerle a México sus propias condiciones y en lugar de garantizar precisamente esa integración, hasta se inventó un muro para evitar el tráfico de mexicanos a Estados Unidos, que de paso le entregaban mano de obra barata. Y así se conformó también la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ECOWAS, el SAP, la OPEP, la Liga Árabe. Y en este mapa no aparecía, por ejemplo, la Unión Europea, que la señalo, integra 27 países, se fundó en el 93 en Maastricht, en Países Bajos, e incluso alianzas regionales, en el caso de nosotros acá, por ejemplo, Mercosur, la Alianza del Pacífico, para la que hablaremos más adelante, pero en todo caso, la economía avanza bajo el esquema de bloques de cooperación económica y política, en algunos casos mucho más definida para el desarrollo regional. A ese evento de globalización le surgieron problemas y tienen que ver con los surgimientos de autonomías y nacionalismos, que justo lo coloco como que pelean con la globalización. Miren ustedes cómo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, un proceso que fue tan exitoso y tan saludado, con el referéndum del 23 de febrero de 2016, el llamado Brexit, que solo contó con un 51.9% de votos a favor, pues hace que Gran Bretaña se salga el 31 de enero de 2020, se acaba de salir. Por supuesto, le genera un problema a esa integración europea frente a los grandes bloques en el mundo, el de propiamente Estados Unidos y sus aliados, incluso al bloque del Asia. Sin embargo, las consecuencias los propios británicos ya las están viviendo. Me parece que el abandono de la Unión Europea, que era su mercado natural, sus socios naturales, les cuesta y les va a costar bastante, pero estamos en 2020, o más bien ocurrió esto en el año pasado, y sus efectos se verán a más largo plazo. También el caso de Estados Unidos, para hablar de lo más reciente. En la Asamblea General de la ONU, el 24 de septiembre de 2019 en Nueva York, Trump dijo a los líderes mundiales que debían abrazar el nacionalismo porque la verdad está a la vista. Y dijo textual que el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas, el futuro pertenece a las naciones soberanas e independientes que protegen a sus ciudadanos, respetan a sus vecinos y honran las diferencias que hacen que cada país sea especial y único. Esta frase que coloco textual, el globalismo, ejerció una influencia casi religiosa sobre los líderes del pasado, dice él, haciéndolos ignorar sus propios intereses nacionales. Esos días han terminado. Esto fue fatal para los Estados Unidos y lo vamos a mirar ahora en la crisis, en la pandemia, porque ese cierre de fronteras, no solo por protegerse frente al COVID, sino porque equívocamente pensaba que es que el comercio internacional obedece a leyes puramente de gobierno, de Estado, y resulta que eso obedece
a procesos económicos más dinámicos que en esta época no respetan fronteras nacionales. Y entonces lo que tienen que los países es estar preparados para competir, eliminando monopolios y en algunos casos hasta eliminando aranceles. Este proceso del retorno a un nacionalismo equívoco a Estados Unidos le estaba costando y le va a costar todavía efectos muy críticos respecto de su propio mercado, porque es que Estados Unidos por definición ha sido un país importador y por supuesto vende tecnologías de punta, pero no es autosuficiente y no lo será él mismo para romper con todo el resto del mundo. Esto ya lo sabemos, tuvo consecuencias críticas que por fortuna Biden y los demócratas intentan corregir. Precisamente en esa visión contrastada, ¿no es cierto? El gobierno de Donald Trump, con su llamada guerra comercial, desconoció el contexto mundial, donde China es la cabeza de las economías emergentes, las BRIC. Ya lo habíamos dicho, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estados Unidos visionó como instrumento político cerrar su comercio con China, por ejemplo, para fortalecer su economía y política nacionalista. Acuérdense la guerra muy dura que trató de librar con Huawei y lo que pasó con el tema del mercado de las tecnologías. Ellos mismos se vieron damnificados porque obviamente no tienen todos los bienes y servicios que impone la nueva era digital. China reaccionó abriendo más su mercado, expandiendo sus importaciones, garantizando la inversión extranjera e incentivando la dinámica de los negocios. Qué curioso, Estados Unidos y Europa, que habían sido como los voceros de una apertura económica, ahora se volvían los proteccionistas, y China, que había estado un poco cerrada, literalmente hablando, desde la etapa por allá histórica, que si es menester recordarla, se había encerrado frente a todas las invasiones de que fue objeto y hasta creó su muralla china. Pues ahora China no solo abre sus mercados, sino que se vuelve defensora de esa gran apertura en el mundo. Cómo cambian los tiempos. En efecto, miren este dato, desde el año 2009, China mejoró su clasificación entre las economías más dinámicas del mundo, pasando del puesto séptimo que tenía en 2009 al segundo en 2019. Aquí están las cifras. Las mayores exportaciones de mercancías del mundo en 2020. Con una gran ventaja, China se mantiene como el principal exportador a nivel mundial. Los 12 mayores exportadores de mercancías del mundo, ahí están. China, creciendo su economía, mire los montos, 2.5 billones de dólares, y crecía al 3% su comercio, mientras que Estados Unidos decrecía menos 13% y solo tenía 1.4 billones, Alemania 1.3 con menos 7.3, Japón menos 9.2, ni siquiera llegaba al billón, 641 mil billones de dólares, Países Bajos, Francia, ahí están las cifras a la derecha. Entonces, esta es fuente de la Organización Mundial del Comercio y obviamente si uno toma un periodo como 2009-2019 se da cuenta de los avances, por ejemplo, de China, de pasar del séptimo al segundo lugar, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en economías como Singapur, qué pasaba, que tuvo en el 2009, por decir algo, el puesto 13, ahora está en el puesto 8, asimismo, por ejemplo, la India, que en el puesto 12, ahora está en el puesto 10, Luxemburgo, Tailandia, y en general como que se adueñaron del comercio del mundo, y ya sabemos que esto implica que pueden vender sus productos y al mismo tiempo importar otros más allá de sus fronteras nacionales. Pero agréguenle a eso que eso hace parte de una nueva etapa de la globalización en el mundo entero, donde los agentes fundamentales son las condiciones que tiene cada país para competir. Pues bien, en esas condiciones nos sorprendió dos saltos largos. Sé que los tiempos no son todos para estas exposiciones y uno se puede ensimismar en ellas. Nos llega el COVID-19 y lo puse de manera que me parece interesante
parodiando por allá el manifiesto comunista de otros años, de otros siglos. Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del COVID-19. No respeta fronteras nacionales, clases sociales, razas, ideologías, políticas, credos religiosos o jerarquías de poder. Y ha dejado 184 millones de contagios. Estas cifras están actualizadas recientemente. 4 millones de muertos en el mundo. Podrían estar subvaluadas, pero esa es la cifra que dan. Millones de desempleados y cerca de 305 millones de empleos perdidos, siendo las mujeres y las personas jóvenes los más perjudicados. Hasta 500 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza y a la pobreza extrema, dice Oxfam, este organismo que lleva las cifras. Y miremoslas entonces. La respuesta a ese COVID-19, que nadie ignora, originalmente se inició en Wuhan, en la China, curiosamente, y por supuesto lo subestimaron. No vayamos lejos, volvamos al tema. Los propios europeos en un comienzo como que no le pusieron mucha atención y ahí están los resultados en muertos y contagiados. Estados Unidos y Donald Trump, recuerden lo que dijo, que era una pequeña gripa y él mismo se preciaba de no llevar tapabocas y no tomar ninguna medida para prevenirlo, para no contagiarse. Agréguenle en ese mismo tono la actitud de Bolsonaro. Los países más avanzados a nivel científico, educativo y sanitario y que consideraron incluso la vacuna como un bien público y han trabajado en la ciencia, han tenido los mejores resultados frente a esta epidemia, a diferencia de aquellos que consideraron la vacuna como objeto de ganancia privada, como una mercancía y un enriquecimiento de multinacionales farmacéuticas, con impacto económico, sanitario y en vidas humanas. Miren ustedes, entonces, el problema, no tengo que hacer un esfuerzo grande para decirles qué pasó. Aquí sí que se reforzaron las llamadas medidas nacionalistas, cierre de fronteras por obligación para no contagios, pero se entendía que eran transitorias, ¿no es cierto? Porque no se podía contagiar al conjunto de la población que no estaba preparada en el mundo. Y entonces ese COVID comenzó a avanzar más allá de la China y pasó a Europa y pasó a Estados Unidos y ya sabemos que en América Latina incluso nos fruncíamos de hombros porque creíamos que no iba a llegar. Hoy las cosas han cambiado y aunque los países, como digo, que estaban preparados porque tenían unas infraestructuras sanitarias muy fuertes, tenían procesos de investigación muy avanzados, han tenido mejores respuestas o porque tienen condiciones económicas, son países ricos, mejores. Los que han tenido problemas son los que, como siempre, son países pobres o en desarrollo o no priorizaron este tema como de interés público. Pues mire las vacunas, si hay vacunas, la Janssen, la AstraZeneca, ahí están todas, la Pfizer, Sinovac, Moderna, y hay muchos proyectos, pero ahí están los costos que está dando el mismo, este es un documento de planeación nacional, los costos para tratarla. Entonces miren lo que ha pasado. La Comisión Europea, por ejemplo, Janssen les costaba $8.5, en Estados Unidos $10, en la Comisión Europea $2.19 y así en la China $44, con una diferencia, que para ellos es un bien público, no necesariamente objeto de ganancia. La Comisión Europea, 14.7, Estados Unidos, 19.5 la Pfizer. China, con Sinovac, 29.75, etcétera. ¿Qué importa destacar aquí? Los países ricos que tenían la vacuna, que la trabajaron, lo primero que hicieron fue resolver el problema para sus ciudadanos. Y obviamente las cifras son elocuentes. Países como los propios Estados Unidos, Israel, unos pocos europeos, creo que los propios británicos, incluso tuvieron vacunas 2 y 3 veces por encima de las que necesitaban, mientras otros países, aún a la fecha, incluido Colombia, regiones de América Latina, para no hablar del África, todavía no la tienen y difícil para conseguirla. Entonces, el problema es que como estamos en época de globalización,
nadie estará a salvo del COVID-19 y de sus variantes, de las cepas, mientras no estemos salvados todos. Aquí sí que la vacuna, mentiras, se vuelve una medicina universal, un bien público que debería ser tratado así, y en cambio el monopolio de esas vacunas es una dificultad para que el conjunto de la sociedad se salve, y los propios países que presumiblemente tienen la mejor dotación por procesos de investigación, porque tienen la vacuna, se ven debilitados porque el resto de las economías aún no lo logran. Es decir, la globalización, como lo dije allí, también rompe fronteras nacionales para el tema del COVID. Y en efecto, mire lo que pasó. Voy a ir más rápido. Mientras en el mundo, acuérdense que cuando se inició, lideraban el número de casos de contagios y de muertes, estaban arriba la propia China, comenzó arriba, y países europeos por número de muertes, por casos activos, etcétera. Mire cómo cambió la torta. Este es un último registro de la Organización Mundial de la Salud, justo ahorita a 6/07, es decir, de ayer. El primer país con número de casos de contagio sigue estando Estados Unidos, con 34 millones.5, y con 621,000 muertes, ha recuperado 29 millones y hay casos activos todavía de 4.8 millones. India sigue allí de segundo, Brasil, Francia, Rusia, Turquía, los 10 primeros, ahí están las cifras. Lo nuevo, países de América Latina como Argentina, como Colombia, estamos en el 9º lugar por número de muertes, por número de contagios, aunque la recuperación siga siendo buena porque llegamos tarde al proceso. ¿Dónde Italia? ¿Dónde están los países que iniciaron el proceso con cifras altas y que lideraban, entre comillas, el tema de contagios y muertes? Pues miren esto. Japón, y hablo del Asia-Pacífico, con 807,951 casos y 14,862 muertos. Mire usted, está en el puesto 33. Se le han recuperado 776,000, casos activos 16,000 y pico. Cuba, que la ocultan en las cifras, Cuba 207,000 casos, 1,372 muertes, se le han recuperado 186,000 para casos activos 19,169. Y Cuba ya tiene, parece, un par de vacunas muy avanzados que sectaria y equívocamente no han querido tomar en cuenta en nuestra región. Corea del Sur, mire usted, 161,541, y China, que comenzó, está en el puesto 99, 91,892 casos, muertes no llegaron a 5,000, los recuperados son 86,000 con 418 casos, y es el país con 1,400 millones largos de personas en el mundo, el más poblado. ¿Qué dice esto? ¿No nos dice nada? Los países que han entendido que el problema de la vacuna es un bien público y que debe ser suministrado a la humanidad, a su propia sociedad, salen mejor librados, estaban preparados para estos temas, y los que no, y lo siguen considerando como un proceso en donde el que tiene plata se salva y el que no se muere, pues miren los resultados. Eso se llama globalización también. El comportamiento por región y grupo de países en la balanza comercial en medio de la pandemia. Mire, las cifras son elocuentes. No todos los países les ha ido mal. En agosto de 2020, el gigante asiático tenía un comportamiento dinámico en su comercio exterior, ya lo dijimos. Sus exportaciones, 6.6%, sus importaciones, 7%. Estados Unidos, menos 10%, menos 2.7%. Mientras que China solo cerró 2 meses, los países latinoamericanos y otros, incluso europeos, lo hicieron entre 3 y 6 meses y los resultados son catastróficos. Esta es información de la CEPAL, estas cifras. Ahora bien, se necesita competir, según el Foro Económico Mundial. Para competir se necesitan un conjunto de instituciones políticas y factores que determinen el nivel de productividad de un país. El nivel de su productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede ser alcanzado por una economía. Una economía más competitiva es una probablemente con un crecimiento más rápido a través del tiempo.
Según el Consejo Privado de Competitividad, la competitividad, esto es de Colombia, es la eficiencia con que un país utiliza sus recursos, los humanos, los naturales, los financieros, disponibles en la producción de sus bienes y servicios y, por supuesto, para el bienestar de sus habitantes. ¿Cuáles son esos pilares que son claves? Mira, voy a ir un poco más rápido en este punto. Hay unos requerimientos que son básicos, estos, las instituciones, es decir, cómo está el Estado con sus instituciones jurídicas, administrativas, políticas, su infraestructura, le hace carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, la estabilidad macroeconómica y la salud y la educación primaria. Esos son claves, por supuesto, para las economías orientadas por factores. Y otras que la complementan, factores que promueven la eficiencia, va para ir al mercado, claves para economías orientadas en esa perspectiva, la educación superior y la capacitación, la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, la sofisticación del mercado financiero, la preparación tecnológica y el tamaño de mercado. Y hay unos factores de innovación claves para economías orientadas por la innovación, la sofisticación empresarial y la innovación. Ahí, este punto es muy importante para entender una cosa. Hoy la innovación es el nuevo pilar de crecimiento económico. Según el informe sobre comercio mundial 2020, analiza el papel de las políticas en materia de innovación y tecnología en una economía mundial. Pero esa está marcada por la era digital. El desplazamiento hacia la era digital y las economías basadas en el conocimiento pone de relieve la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo económico. Y vamos a ver más adelante, los países que no invierten en este pilar y que han subestimado por las razones que sea, el propio Donald Trump en Estados Unidos le quitó recursos a la investigación, eso se sabe, lo han dateado. Y los países que por alguna consideración la dejan en un segundo plano pagan más alto el costo de su crecimiento y su desarrollo y los impactos de temas como la salud, hoy con el tema del COVID. Las políticas gubernamentales tienen por objeto desplazar la producción nacional hacia las nuevas tecnologías digitales, instrumentales y facilitar la modernización de sus industrias maduras. Ahora bien, América del Norte, Europa Occidental y Asia Oriental y el Pacífico tienen la mayor intensidad en investigación y desarrollo. Mire, el mundo, y aquí tomo 3 décadas, 1996, 2006, 2016, para mirar lo que ha pasado. Mientras que en el mundo, esto es un porcentaje sobre el PIB, el mundo, la media, ha subido ligeramente, ¿no es cierto?, en estas 3 décadas. No había llegado el promedio siquiera al 2%. El rojo es 2016, estaba en 1.5 la media. ¿Qué países están al lado derecho? Es decir, le han puesto más recursos a este tema. Asia Oriental y el Pacífico. Por allí está la China. Mire, ya están arriba del 2% en la media. América del Norte y Europa, ahí están por encima de la media. Los que están a la izquierda, por debajo de la media, como Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe, el Asia Meridional, el África, están vaciados. Pero esto se ve más claro aquí. Este es el índice que es muy importante, Bloomberg, para 2021. Resulta que aquí están las 60 economías más innovadoras del mundo. Este índice me simplifica mucho parte de la intervención. El índice mide cuánto gastan los países en estos factores. Primero, el gasto en investigación y desarrollo. Los tengo en cuenta 7. Las patentes, la eficiencia terciaria, esto es la educación superior y postsecundaria. 4, la fabricación de valor agregado, es decir, que los procesos científicos se incorporen al proceso productivo, la productividad, la densidad alta de tecnologías y la concentración de investigadores para simplificarlos. Pues miren lo interesante, lo dateo en mi libro último, en la última parte. ¿Quiénes son los que toman la punta? En primer lugar lo ocupa Corea, ahí lo ven, seguido de Singapur, Suiza, Alemania y Suecia en el 5º lugar. Si tú vas para el 6º está Dinamarca, si sigues por el 7º Israel y así. Miren el dato importante.
Estados Unidos, que encabezó el primer índice de innovación Bloomberg en el 2013, cayó 2 lugares en el 2021, pasa al 11º lugar. China cayó 1 lugar respecto al año pasado, al puesto 16 en el índice de 2021, pero acuérdense que China solo lleva 72 años en este proceso y sin embargo cada vez viene de menos a más. Libra una batalla muy fuerte con Estados Unidos sobre aspectos clave de la política de innovación. Los países que hagan innovación, que inviertan en ciencia, tecnología, en patentes, esos países van a ser los líderes del mundo y si la colocan al servicio de la sociedad. Colombia compite, según este índice de competitividad global, que evalúa la competitividad en 141 economías del mundo, da una visión interesante. El ranking va de 1 a 100. Si bien Colombia ha mejorado ligeramente en el ranking de competitividad, no ha sido un avance constante, sino cíclico. Miren, en 2007 ocupaba el puesto 63, con 58.7. El óptimo sería 100. Hoy en 2019 está en el puesto, mire, 57 de esas 141 economías con un índice de 62%. Y vamos a mirar desagregadamente en dónde no compite. Pero antes, miremos en la región. Un índice clave, lo habíamos dicho atrás, ¿cierto? Para la competitividad en América Latina. Aquí mide los 5 primeros países en la región. ¿Quiénes son? Aquí están. Chile lidera como la economía más competitiva. Chile se posiciona como primero en la región y 33 en el mundo entre 141 naciones evaluadas a nivel global. Nótese que Chile ha liderado incluso la protesta social y hoy hacen una nueva constituyente, precisamente porque entienden que hay que ponerse a desarrollar eventos como las instituciones, la infraestructura, la adopción de TICs, la macroeconomía, los factores que he mencionado, ¿cierto? Y en infraestructura, aquí está el orden de los países que más adelante lo voy a colocar, pero digámoslo de una vez. En primer lugar, en infraestructura, ¿sabe quién está? Chile, mírenlo, con puertos y demás. ¿Quién está en segundo lugar? Panamá. ¿Quién está en tercer lugar? Miren ustedes, aquí lo tenemos, Uruguay. ¿Quién está en cuarto lugar? Colombia. Y por acá tenemos, es decir, en la región no estamos bien, particularmente en infraestructura. América Latina exhibe brechas incluso en la propia región, un crecimiento muy desigual y miren quiénes están muy por debajo. Desafortunadamente, países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela están muy mal en el desarrollo de índices de competitividad. Y en ese orden hay un punto clave, infraestructura, que son como las arterias y las venas al organismo humano, me decía un profesor por ahí atrás. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, las regiones que están encerradas, no puede circular nada, ni siquiera las personas. Pues en el grupo, aquí recordando aquello, en los 5 componentes para el ranking global entre 141 naciones. En la región, miren ustedes, en conectividad en carreteras, en ese primero, Colombia no está entre los 5 primeros. Primero está aquí, como ya dijimos, ahí está Chile, ahí está Argentina, ahí está México, mire, Uruguay y está Brasil. En calidad de carreteras, miren ustedes, Colombia no estamos por ahí. En conectividad de puertos, aquí por lo menos estamos en el puesto 33, este es Colombia. En eficiencia de puertos, no estamos. Tenemos Buenaventura, tenemos lo de Quibdó, descuidado el Pacífico total. En conectividad de aeropuertos está en el punto 3 y 31 en el mundo. En eficiencia aeroportuaria, miren ustedes, no estamos. En transmisión y distribución estamos en el puesto 51, ahí por lo menos somos segundo, en otros ni figuramos. El cuadro es muy duro y es muy pesado. El informe del Fondo Monetario sí muestra una leve recuperación sobre las perspectivas de la economía mundial, es decir, sí estamos saliendo de lo que cayó la economía en receso y advierto de una vez, la única que no cayó en el Asia-Pacífico fue China, que prácticamente bajó con la pandemia, pero no tuvo crecimiento negativo y hoy lidera el mundo. Las cifras reflejan un panorama optimista por el respaldo fiscal de economías desarrolladas, el optimismo de la vacuna, la recuperación lenta de la actividad económica.
La modalidad de la era virtual no ha cerrado todas las economías, pero la recuperación no será homogénea y demanda esfuerzos multilaterales para frenar la pobreza y la desigualdad que venía antes de la pandemia incluso y que esta la agudizó. Precisamente aquí están los escenarios. El mundo crecería, estos son pronósticos 2021-2022, 6% en este año y el pronóstico para el que sigue es 4.4%. Y de esos, ¿quién está por encima? Estados Unidos, que le está dando un viraje muy fuerte, Biden con grandes inversiones en infraestructura, y se dice que está retomando a Theodore Roosevelt por allá en la etapa que fue muy de oro para el desarrollo norteamericano. Pero mire, Asia en la punta, 8.6, y eso lo lidera China y los países del Asia-Pacífico. Y abajo estamos todos, América Latina con el 4.6 y en eso para el próximo 3.1. Yo no sé de dónde sacan algunos analistas que Colombia es que está en la punta para crecer. A mí me parece que esas cifras serán muy discutibles, pero por ahora jalémosle al optimismo. Ahora bien, por países, mire, 2021-2022, ¿quién está arriba? Estaba la India con 12.6, 6.9, le está pegando muy duro el COVID. Curiosamente Perú, pero tiene muy buena infraestructura portuaria, mejor que la colombiana. Después está China, después está España, allí Estados Unidos y por allá están los otros países. Voy más rápido porque sé que el tiempo es muy rápido. El PIB por país es lo obvio porque ya algo lo dije. ¿Quién es líder por regiones de ese crecimiento? Asia Oriental y el Pacífico. Mire, en plena etapa de pandemia crecía 1.2, al 2021 7.7, para el 2022 se espera 5.3, para el 2023 5.2. Esto es Banco Mundial. Mire las economías avanzadas donde está Estados Unidos, Japón, Alemania, menos 4.7, 5.4, 4, 2.2, siempre por debajo. Y si quieren, miren América Latina, menos 6.5, 5.2, 2.9, 2.5. Los impactos sobre el desempleo, sobre la pobreza, pues entenderán, son todos. Ahora bien, China lidera el crecimiento en su región y en el mundo. Ahí está, los mismos pronósticos para igual periodo. En 2019 6%, en 2020 plena pandemia el año pasado no tuvo recesión 2.3, pronóstico para este año 8.5, para el siguiente 5.4, 5.3, siempre liderando la región. Las previsiones de mayor crecimiento para la región se fundamentan en el crecimiento del gigante asiático. El propio Banco Mundial estima que el crecimiento en China se recupera hasta el 8.5 este año, apoyado por el dinamismo de sus exportaciones, el alivio en demanda acumulada en medio de un control efectivo del brote. Se prevé que la producción en el resto de la región crezca un 4%, estamos hablando de la región asiática, y China en ese sentido lidera. Algo nos tiene que decir de qué está pasando en ese gigante asiático con la mayor población del mundo, que hace 70 años estaba en condiciones totalmente de pobreza, semicoloniales, muy atrasados, y dio un salto muy largo en un breve tiempo. China mantuvo un crecimiento económico positivo en medio de la pandemia. Mire, parte de la reactivación económica, comparando cifras, fue el incremento de la demanda mundial por computadores, por equipos de oficina y equipos médicos, situación que le representó una oportunidad para suplir esa demanda. El gigante asiático crecía al 2.3% en medio de la pandemia. Estados Unidos caía al menos 3.5% y la zona euro menos 6.6% y el Japón menos 4.7%. El Banco Mundial proyecta un mayor crecimiento para China en comparación con Estados Unidos en las economías avanzadas. Ahora bien, miren esto, reflejado en cifras desde 1978 a 2017, el PIB de China en millones de dólares a precios de 2010. Miren ustedes, era casi insignificante su PIB y creció a partir de 2008, mientras en el resto de Occidente, sobre todo en Estados Unidos, la recesión de 2008, que se llamó la crisis inmobiliaria, la afectaba. China iniciaba su crecimiento casi que exponencial. De 2008 a 2017, miren dónde va. En 1980 tenía un tamaño de 303 millones de dólares, poco menos del actual de Colombia, mientras que en el 2021 cerraría con un PIB de 16.6 billones de dólares, un crecimiento acumulado en ese periodo de 5.392% crecía China
mientras que Estados Unidos en el mismo periodo 693. Entonces allí hay un efecto, estas son cifras de organismos internacionales, miren ustedes. Y entonces, ¿qué ha pasado con la pobreza? Que me gustó mucho el documental que se presentó sobre la política de China para eliminar la pobreza y el papel tan importante que ha jugado Xi Jinping. Y por supuesto el Partido Comunista Chino que cumple los 100 años. Mucha gente dice que y comienzan a inventarse un montón de cosas. Mire, esta información es muy importante. China en 78, el total de la población investigada, cómo se encontraba en tasas de pobreza. Aquí miradas a su lado, estamos hablando de 90% de personas en pobreza. Cómo su decisiva posición o decidida de partido, de Estado, que son, y de los liderazgos que ha tenido en el último periodo, a bajar la pobreza. El crecimiento exponencial que incrementó la participación en el PIB mundial del 1 al 15%, multiplicó el PIB per cápita 60 veces y sacó de la pobreza a 800 millones de personas. La erradicación de la pobreza fue una política trazada por el Partido Comunista Chino que lideró Xi Jinping. Hombre, esos son resultados, son cifras. Uno no puede ocultar el sol con un dedo. Me parece que es muy difícil. En ese mismo sentido, el comercio mundial de bienes y servicios en 2019 se basa en Norteamérica, Asia y Europa. Mire quién lo lidera. Lo lideraba Estados Unidos, enseguida China, y ese es el duelo que se sigue según cifras de la Organización Mundial del Comercio. Sobre eso me podía extender, pero no es la idea porque el tiempo apremia. Asia-Pacífico es el nuevo eje del comercio mundial. Los procesos de integración presentes y la organización de la economía mundial, especialmente en el comercio, traslada su eje del Atlántico al Pacífico. Por allí transitan ya más de la mitad de las mercancías del mundo. La crisis mundial de 2008 evidenció el cambio del eje del comercio mundial hacia el Asia-Pacífico, debido al aumento de la demanda y de producción de mercancías. Desde la entrada de la economía china a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, la región se consolida como epicentro del comercio mundial. Ese nuevo eje, al inicio del siglo XXI, la orientación de hacer negocios y de mirar al mundo cambió. Hoy China, India, Corea, Taiwán, el mismo Brasil, pese a todos, son estratégicos para los mercados en la cadena de producción, distribución y consumo mundial. El comercio que realiza el Asia-Pacífica, que antes era pequeño, hoy se convierte en estratégico para todos los países. Ignorarlo puede representar años de estancamiento para los países. Los países asiáticos versus los países norteamericanos. Nosotros hemos seguido las fórmulas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional. Miren lo que dijimos. La mayor intervención del Estado con políticas de industrialización a largo plazo explica el éxito alcanzado por los países asiáticos en la inserción en el mercado mundial. El Estado, el partido, sus políticas se colocan al mando. En los países norteamericanos han seguido un modelo de apertura según los lineamientos del Fondo Monetario Internacional ortodoxo, lo que hemos llamado el modelo neoliberal, que le entrega a las fuerzas del mercado, es decir, a los monopolios y a las multinacionales el manejo de la economía. Eso ha aumentado la desigualdad, la pobreza, el desempleo. Incluso en época de pandemia se ha profundizado el golpe a las capas medias. Hay cifras de cómo gente que estaba en las llamadas capas medias pasa a condiciones de pobreza y de dificultades, y son un gran número de millones en la región incluso. La filosofía del Fondo Monetario reduce el papel del Estado, identifica sectores con ventajas comparativas, especializa en los sistemas de producción y en esas áreas busca sustituir esas importaciones, pero de las otras continúa dependiendo. La propuesta del Fondo Monetario sería coherente si todos los países partieran de las mismas condiciones sociales y de las mismas condiciones iniciales, el mismo desarrollo tecnológico, unos recursos naturales y productivos equivalentes y capital suficiente, pero esa no es la realidad. Hay asimetrías económicas. América Latina y el nuevo eje, al cambiar el eje económico mundial, con Shanghái como capital financiera del mundo, países de América Latina iniciaron su giro económico hacia el este. El caso de Brasil, Chile, Perú, Argentina lo convierten en primero o segundo socio comercial, desplazando a Estados Unidos. Me refiero a la China.
El 27 de abril de 2011 se constituye formalmente la Alianza del Pacífico con la firma de la Declaración de Lima, firmada por los presidentes de 4 países. El nuevo bloque latinoamericano, ese que se llamó la Alianza del Pacífico, con México, Chile, Perú y Colombia, fue considerado por el BID, Banco Interamericano, como la propuesta de integración más ambiciosa en décadas. La Alianza del Pacífico emerge como el bloque económico más grande de Latinoamérica para mirar al Pacífico. Y miren lo que pasó. Ahí están las cifras. No lo adelantaron, lo han saboteado, lo han debilitado. Las cifras son raquíticas. Es decir, no tenemos una política estratégica para mirar a ese sector que se convierte en una expectativa, en el mejor de los casos, para el desarrollo económico de estos países. ¿Cuáles factores nos generan dificultades en Colombia para hacer negocios? Ya voy terminando. La corrupción, 17.6%. Esto es el reporte global de competitividad de 2017 del Foro Económico Mundial. Las tasas de impuestos impositivas, que son absolutamente desiguales, pagan los pobres, los ricos generalmente no pagan. La ineficiencia del gobierno, burocracia, la infraestructura para la demanda, las políticas de inestabilidad, el crimen, las dificultades. Estos son los principales dificultades, podría mencionarlos todos, pero la pobreza y las dificultades en la salud pública, por ejemplo, son factores que hacen muy difícil o por lo menos muy complejo competir y hacer negocios en el mundo. Por índice de competitividad, Colombia tiene un problema muy duro. Evalúa este índice, esto lo tengo, un reciente estudio de la Universidad del Rosario, cómo estamos por estos eventos para participar y poder competir. Pues mire, Bogotá sigue siendo el primero, siempre con una posición liderando. Aquí sería de 1 a 10 la óptima, 7.49, Medellín, Manizales. ¿Y saben qué es lo contradictorio? Que los puertos de Colombia son los que están peor. Por acá abajo puedes mirar, por aquí puede estar apareciendo, por ejemplo, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Mitú, Riohacha, Quibdó, miren, en el atraso, Buenaventura ni siquiera figura, y es por allí por donde sale casi la mitad de las mercancías en el mundo, para el resto del mundo y las que llegan del mundo para Colombia. Entonces, por ejemplo, Buenaventura, mire, esta que tiene forma de pez, ya voy terminando, muestra los niveles de insuficientes de competitividad. Mire la infraestructura, poca confianza inversionista, no invierten. Aquí, centro logístico y distribución limitado, parque industrial insuficiente, en costos para las operaciones, generación insuficiente de empleo en el terminal marítimo, hay exceso de gastos de almacenamiento, bodegajes, hay con relación en puerto y la ciudad, no hay inversión social con utilidades que entren a la ciudad, altos niveles de contaminación. Miren ustedes, el personal no es bilingüe, tramitología excesiva, oferta académica local laboral no alineada con necesidades comerciales, la mano de obra calificada, las vías en mal estado, hablando de infraestructura, el hacinamiento de buques, la profundidad en los términos operativos no es suficiente, longitudes de líneas de atraque limitada. Mira cómo podemos competir así. Con razón, lo he dicho en otros escritos, sacar un producto del interior del país a Bogotá, sacarlo de acá a los puertos, Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, el mismo Barranquilla, vale 2 y 3 veces más que sacarlo de esos puertos al exterior. El país no tiene conectividad, es pésima y no es competitiva. Hay un cambio. Estados Unidos busca recuperar el liderazgo perdido durante la administración Trump, regresando al multilateralismo y a las alianzas como OTAN, OMS y Acuerdo de París. Había descuidado el escenario internacional. China, India y Rusia proyectan alianza para Oriente Próximo con inversiones en infraestructura a países en desarrollo como instrumentos de política exterior. Ese cambio en política exterior podría ayudar en 2 sentidos: provisión de vacunas a corto plazo y estimular la economía a mediano plazo para superar la actual crisis. ¿Qué debería hacer Colombia? Replantear su política exterior mirando al Pacífico como la región más dinámica que garantiza mercados para nuestros productos, agroindustria, hidrocarburos, al tiempo que provee tecnología de punta, vacunas, infraestructura sanitaria.
No debe propiciar guerras en la región que sufren las peores consecuencias de la pandemia, ni agudizar tensiones, por ejemplo, con Venezuela, que solo estimulan múltiples violencias, incrementan la migración de Venezuela a Colombia, en el país que tiene, hablo de Venezuela, el peor diagnóstico de crecimiento y con el que compartimos 2.300 kilómetros de frontera. Aquí ha habido una política exterior torpe porque en lugar de buscar acercar para resolver el problema, busca una confrontación absurda. Y ojo con los llamados atentados en las fronteras, los mismos de Cúcuta y Guajira, sospechosos que ocurran, pero algo nos dice que lo mejor sería formalizar unas relaciones para por lo menos ponerle claridad a cuál es la política exterior de Colombia, incluso con el vecindario. Y ya voy terminando. En esas conclusiones, Colombia ha dado la espalda a la región del Pacífico, a pesar del llamado desde el gobierno Barco de mirar al Pacífico. La academia, que ha identificado como estratégica esta región, el Estado no se ha insertado en la dinámica que requiere una efectiva política de apertura al bloque asiático, al bloque del Asia-Pacífico. Para comenzar es necesario reconocerla como región, dotarla de infraestructura, modernizar sus puertos para enviar y recibir mercancías al exterior y, por supuesto, dentro de nuestro propio territorio. Con el reciente paro, ustedes se dieron cuenta, casi que se paraliza el resto del país en buena parte por eso mismo. Y voy concluyendo. Clave para modernizarnos, ciencia y tecnología, y aquí retomo la estrategia de Deng Xiaoping, quien habría propuesto superar el atraso a partir de la ciencia y la tecnología. Miren lo que dijo hace ya un ratito. La clave para alcanzar la modernización está en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, si no prestamos atención a la educación, resultará imposible desarrollar la ciencia y la tecnología. Las palabras vacías no llevarán a ningún lugar a nuestro programa de modernización. Tenemos que disponer de conocimientos y de personal preparado. Al parecer, China se encuentra a 20 años de los países desarrollados en los campos de la ciencia, la tecnología y la educación. Lo citaba Kissinger hace unos años, refiriéndose en el 2012 a la preocupación de Deng Xiaoping en eso que se llamó la apertura y un pragmatismo importantísimo que impulsa China. La ruta de la seda digital, ya concluyó, es la gran globalización china. El rol de la ruta de la seda digital, la franja y la ruta, en la evolución de China en la cuarta revolución industrial, plantea emular las prácticas que adoptó el Imperio Británico en el siglo XIX y XX. Beijing ambiciona liderar el 60% del mercado internacional de cables de fibra óptica, es decir, la cuarta revolución industrial. Quien domine la infraestructura digital y de telecomunicaciones dominará el mundo, y parece que el Partido Comunista de China está decidido a lograrlo. Xi Jinping ha desarrollado el concepto del sueño chino, que llama a superar los lastres del pasado y materializar la gran revitalización de la nación china para transformarlo en un país socialista moderno, próspero y poderoso. Y su estrategia, la ruta de la seda digital, la gran globalización, toma tres pilares o tres áreas: los cables submarinos de fibra óptica, infraestructura fundamental para el desarrollo de las tecnologías de la informática y la comunicación en la era digital. Transportan el 98% del tráfico intercontinental de datos de Internet y telefonía móvil. Tiene interconectado, aquí está, la nueva ruta de la seda. La comunicación y los sistemas de navegación satelitales. En junio de 2020, China finalizó la construcción del Beidou, su sigla, su propio sistema de posicionamiento global, 100 veces más preciso que la competencia. El BDS está planificado para garantizar las necesidades de seguridad nacional y desarrollo del país. Y la otra, la nueva infraestructura, integrada por las redes 5G, los centros de datos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la computación en la nube. Y finalizo diciendo, hay que aprender del pragmatismo chino, y déjenme tomar una cuestión que escribí en un anterior libro que se llamaba Colombia frente a los escenarios del Pacífico, publicado por La Nacional en 2013. Comillas, este es un país ancestral y milenario, refiriéndose a China, por supuesto, diferente de sus países de origen, nos decía el guía que nos estaba
mostrando los desarrollos de su país. Así que para entenderlo mejor deberíamos imaginar que si un marciano llegara a China y visitara Xi'an, que fue la principal, que fue la capital del imperio 1000 años atrás, una región de rica antropología en donde se descubrieron los guerreros de terracota. Al llegar el extraterrestre a ese sitio, los ciudadanos chinos le preguntarían cómo eran sus antepasados, sus orígenes. Si llegara a Pekín, la capital política, probablemente le preguntarían cómo era el régimen político en Marte, quiénes gobernaban, si había democracia, si había emperador o si había presidente. Pero si llegara a Shanghái, la ciudad moderna y la capital financiera del mundo en la actualidad, no le preguntarían nada, lo meterían en una jaula y cobrarían por ir a verlo. Este es un tono que le pongo más jocoso a esta presentación. Mil gracias, queridos amigos, y estoy atento a sus inquietudes. Por allí voy. Muy gracias a usted, profesor Ricardo, por su excelente exposición. Pues ahora que habla de Xi'an, pues precisamente yo estuve hace 2 años en Xi'an, conociendo ese maravilloso lugar que en principio se presenta como la capital arqueológica. Yo les digo a la gente, es como si fuera el San Agustín de Colombia en el caso de la China, pero hoy es un puerto seco. Es un puerto seco que está interconectado con el mundo. Yo tuve la oportunidad de estar allí en el puerto seco y era increíble. En una pantalla gigante nos mostraban cómo estaban saliendo la cantidad de productos hacia Europa, hacia la India. Tenían todo el número de toneladas que salían, la cantidad de vehículos que se estaban desplazando, cómo Xi'an se conectaba con Pekín, con Shanghái, con todos los otros puertos, cómo estaba todo perfectamente organizado. Y también pues estuvimos allí en lo que fue el inicio de la ruta de la seda y aquel famoso libro de Marco Polo, en donde describe cómo la China en las épocas esplendorosas de sus imperios pues llegaron a donde quisieron llegar con su comercio. Xi'an es una ciudad maravillosa. Precisamente a la administración de Rodrigo Lara logramos firmar un convenio con Xi'an y hoy Neiva es ciudad hermana con Xi'an y el departamento de Huila es departamento hermano con Shanxi, que es la provincia en donde se encuentra Xi'an. Xi'an es una ciudad que tiene 17 millones de habitantes, la provincia de Shanxi tiene 35 millones. Y obviamente la dinámica comercial es increíble. Allá usted ve edificios de 60 pisos, como ver nosotros aquí Zapatos, la forma en cómo están construyendo, trabajan 24 horas y la dinámica es muy, muy interesante en esta ciudad. Y algo que me pareció muy particular, profesor Ricardo, es el tema de la ruta de la franja y de la ruta de la seda. Desde el celador hasta la guía turística, el señor del hotel, todos en su conjunto, los chinos hablan de la franja y hablan de la ruta y obviamente tienen muy claro para dónde van los chinos. Y yo creo que aquí una de las cosas que ha jugado un papel muy importante es el factor cultural. El factor cultural, la cohesión social que existe en la China, tanto en lo político con el Partido Comunista, que es un partido único que define las riendas del asunto. Ahí no es como aquí que nos sentamos a discutir si nos conviene o no la paz y nos sentamos a discutir temas, sino que definen un proyecto a 5 años y cada año lo están revisando y cumplen. Entonces ese factor cultural es muy importante y la apuesta que tienen muy fuerte también al desarrollo tecnológico de la educación. Cuando estuvo la delegación china acá, nosotros tuvimos 17 chinos precisamente de la ciudad de Xi'an, los llevamos por todo Neiva, y cuando termina la misión, me dice el director de la misión, me dice, nosotros éramos así de pobres como ustedes. Hace 40 años nosotros éramos así de pobres como ustedes. Sí. Pónganse de acuerdo en un proyecto a largo plazo, que ustedes tienen mucho por sacar. O sea, es increíble el potencial económico, político que tenemos para poder ser un país del primer mundo desarrollado con la educación. Y de las cosas que me gustó
es esa apuesta que tienen los chinos al tema del desarrollo tecnológico, de la innovación y de la importancia que le dan también a la educación. Eso ha sido bastante importante. Yo quisiera, profesor Ricardo, que nos dijera la relación, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es como un miedo, que es un miedo bastante infundado frente a las relaciones comerciales. ¿Qué les diría usted, por ejemplo, a los empresarios frente a temas de inversión, frente a temas de negocios con los chinos? ¿Qué recomendaciones les daría? Porque, repito, hay mucho miedo, hay muchos sesgos ideológicos. Allá se habla del Partido Comunista como una cosa normal, porque incluso cuando nosotros llegamos a Xi'an, nosotros nos sentamos a hablar no con el alcalde de Xi'an, sino con el director del Partido Comunista. Las relaciones las maneja directamente el partido. Entonces, eso pues obviamente aquí sería una cosa rarísima, pero allá tienen claro que las decisiones políticas las toma es el partido político y quien está en la alcaldía simplemente es un representante del partido que está cumpliendo esa agenda. Entonces, ese es tema de estigmatizar las tecnologías que no permite avanzar la economía, pues también, además esa visión tan negativa que se tiene en Latinoamérica del comunismo, ¿no? Allá los comunistas chinos han demostrado que son más capitalistas y hay una cosa que me parece también muy interesante, profesor Ricardo. Chile, que es uno de los países más capitalistas y neoliberales de Latinoamérica, el 30% de los negocios que maneja la economía chilena los maneja con China. Incluso tiene más negocios los chilenos con China que con Estados Unidos. Entonces a mí me causó mucha curiosidad eso, porque aquí todo el mundo habla del modelo chileno y que gracias a la dictadura chilena, pues, pero resulta que ellos terminaron haciendo negocios con los chinos. Y a nosotros, con una visión muy retardataria, pues seguimos dependiendo de los Estados Unidos cuando podríamos abrirnos otras puertas con estos países. Alfredo, eso que acabas de decir es muy importante porque es un problema cultural. Y cuando digo cultural quiere decir de una serie de prejuicios. Resulta que el Partido Comunista Chino, mire usted, que como todos estos días se ha recordado, inició con 50 líderes por allá en Shanghái, en donde incluso Mao era muy joven, por supuesto, para la época, y asesorado, por qué no decirlo, por miembros del Partido Comunista Soviético. Se dieron cuenta de los problemas que tenía su país desintegrado, donde todos los invadían, no tenían, por supuesto, las más mínimas condiciones, un país tan grande, para una cierta unidad política. Entonces, lo primero era integrar el país desde una perspectiva de volverlo un Estado. Pero ¿quién se pone al frente de ese liderazgo? Pues, hombre, el Partido Comunista Chino, que es verdad, bebió, mire usted lo interesante, en las fuentes del marxismo, el tema de la pobreza, la explotación, pues es que ese discurso en las universidades de Harvard en Estados Unidos y en Europa son los expertos en marxismo, ¿tú sabes eso? En Harvard y en las principales, en MIT, lo primero que hacen son clases de economía a altísimo nivel, además de marxismo, para que la gente lo conozca, porque la gente no conoce y habla como si lo conociera. Ese es el primer problema. Habla de lo que no sabe. Entonces le han metido un conjunto de prejuicios sobre el tema. Segundo, los chinos hicieron otra cosa. Tomaron esa experiencia, miraron de la Unión Soviética, pero aplicaron lo que ellos llaman el socialismo con características chinas. Y en esa perspectiva entendieron que había que darle una nueva interpretación porque este era un país atrasado, lo han dicho, semicolonial, semifeudal, que cada vez Japón lo invadía, la India, todo lo volvieron, como se dice, el lugar donde cualquiera podría intervenir, ni siquiera tiene un ejército para defenderse. De hecho, los pleitos con Hong Kong y con Taiwán tienen que ver con eso, ¿cierto? Porque cuando pierde Japón en la Segunda Guerra, pues tiene que entregar, por ejemplo, tiene que entregar lo que era suyo, ¿no? Lo que aparentemente era suyo. La Gran Bretaña hizo con Hong Kong, le tuvo que entregarlo porque los tiempos cambiaron
y Taiwán entonces regresa a su territorio, a su país, y Japón, que pierde la guerra, entiende y tienen que pactar. Ahora bien, además de todo eso, ellos han reinterpretado a Confucio y han incluido puntos de ética muy importantes. Por ejemplo, robar, la corrupción es delito que da pena de muerte. No es que usted lo meta a la cárcel y paga a un buen abogado o le toma el pelo a la justicia y mañana otra vez lo vemos liderando como si nada. El que la hace, allí sí es verdad que la paga y la paga hasta con la vida. Pero hay unas representaciones nuevas. El Partido Comunista, usted lo dice bien, allí hay gente de empresarios, pero por supuesto, le decían a un líder, yo me acuerdo, lo he repetido muchas veces en mis textos y hasta en mis conferencias, bueno, y por ejemplo, Bill Gates sería un revolucionario, podría estar dentro del partido, y ellos que son muy prudentes y muy sabios para responder decían esto, mira, si un empresario paga impuestos y genera empleo, es un revolucionario. ¿Cuántos de nuestros empresarios, dirigentes, y esa no es la pelea actual, no solo no pagan impuestos, sino que los evaden? Ese es el debate actual con la renta media internacional que varios países le han adoptado. Los grandes multimillonarios del mundo no pagan impuestos, los evaden. Pagan cosas miserables, mezquinas. En Colombia, ¿cuántos pagan impuestos? ¿Cómo están evaluados sus pertenencias, sus riquezas? ¿Cuántos terratenientes le pagan lo que el Estado debería cobrar? Entonces, ahí hay robo y eso es corrupción, pero eso no tiene problema. Entonces, los empresarios lideran estas iniciativas y obviamente pueden tener unas tasas de ganancia y las tienen. Incluso cuando hay decisiones estratégicas para competir pueden ser subsidiados, pero ellos retribuyen, como es la teoría además del Estado, vía impuestos para que se invierta en educación, en infraestructura, en vías, en salud. Mire, los costos que hoy impone la salud a las sociedades son muy altos, al mismo Colombia. Para que se reactive son todos los que usted quiera. ¿Quiénes pierden ahí cuando hay más pobreza, más miseria, más descomposición social? Pues toda la sociedad. Entonces, aquí no hay un proyecto colectivo de nación. Lo primero es romper, quebrar esa falta de cultura, de abrirnos al mundo. Tú, Alfredo, estás diciendo la importancia de ir y conocer y ver y no quedarse con un cuento mal contado y mal digerido. Mira, aquí tengo un texto último que te lo había comentado que se llama ¿Es China capitalista? Y es un trabajo interesante, todavía no está aquí en el país, de Remy Herrera, un especialista. Además, estos son profesores en universidades gringas. Chimin Long, que es un chino que conoce bien del tema, y al final dicen una cosa importantísima. Mira, es que todavía nosotros ni siquiera estamos en una fase socialista. Mire lo que está diciendo con mucha prudencia Xi Jinping. Transitamos a una sociedad modestamente desarrollada, pero eliminamos la pobreza como vía principal. Y usted lo ve que el último rincón de China es objeto de su gran preocupación, porque mientras haya un lugar donde haya esa pobreza y esa dificultad, pues el país no avanza y se descompone socialmente. A mí me parece que los mejores empresarios son los que conocen bien el marxismo y cómo funciona el capital y cuáles son sus ciclos. Y está clarísimo. Mire, es que esto es de Stiglitz, que es un Nobel de Economía. Esto es de Piketty, de los teóricos actuales. En este momento, el gran problema de incluso el capitalismo, es que se basa en un capitalismo especulativo. El sector financiero no produce riqueza. Los grandes bancos no generan riqueza. El sector productivo, el capital industrial, ese es muy importante, y los empresarios que quieran hacer agroindustria, que desarrollen la economía, que generen excedente económico, pues esos son gente progresista, revolucionaria. Esa la necesitamos. Colombia necesita ese tipo de empresarios, el Huila también. Nosotros no podemos seguir viviendo de solo unas rentas, las rentas del petróleo, que la renta de la tierra, es decir, de que los intereses del capital. Hay que impulsar el desarrollo productivo de la economía, y ahí caben todos los empresarios y tienen que ser innovadores. Ahí me parece, tú lo has dicho bien, en Chile
los grandes inversores y los grandes inversionistas, todos son empresarios y casi todos tienen negocios con China. Las 5 economías más avanzadas de la región en la Alianza del Pacífico era Chile, incluido ahí Perú. También tienen magníficos puertos y México, por ejemplo. México hace mucho rato inició, yo cuando estudié en el Colegio de México, ¿cuántos años hace? Por acá tengo mi diploma. Allá había una misión, pero no un centro de estudios asiáticos y además misiones de académicos chinos que venían a explicar su asunto y colombianos que iban y mexicanos allá a contar lo suyo. Nosotros tenemos que romper esa muralla intelectual que nos hemos metido y ser más cultos, más informados, más conocedores. Mire, el punto es tan crítico que hoy hay un montón de gente que no se quiere vacunar con la vacuna Sinovac porque es China. Yo he escuchado personas, yo no sé si ingenuas, ignorantes o qué sé yo, que dicen, no, porque es que de pronto por ahí me meten cosas comunistas. Yo no me pongo tanto porque de pronto me van a infectar y se han inventado unas teorías absurdas de que por ahí Bill Gates se reunió con no sé cuántos porque quieren acabar con el mundo y unas teorías conspirativas imbéciles. Eso es propio de mentes tipo Donald Trump. Acuerde que era un presentador de televisión, él no es un tipo profundo, pero entonces hicieron plata, entonces esos que son unos ignorantones pero embilletados se ponen a dirigir un país o a pretender dirigir una sociedad. Eso es lo peor para la sociedad. Yo creo que el culto que le estamos haciendo a Alfredo y queridos amigos que nos escuchan, miren, nosotros lo que estamos invitando es conozcan, estudien, fórmense. Ahí por ahí dijo una parlamentaria, estudien vagos, pero ella misma parece que estudia muy poquito. Entonces hay que conocer las cosas y hay que vivirlas y no comer cuento. En este momento los resultados son pragmáticos. Si un país que hace 72 años estaba en las condiciones de miseria, ahí están las cifras, y rompe la pobreza y avanza en las tecnologías de punta y se coloca de igual a un imperio que cuántos siglos lleva colocándose de primero, ¿a ti no te dirá algo? Mira, la persona más ignorantona del mundo reconoce, usted ve los periódicos hoy, la gran preocupación, y vuelve Biden incluso con algo de inquietud, es a tratar de unificarse y vuelve a la OTAN y vuelve a la OMS y Europa y cómo vamos a hacer para atajar a estos tipos que van para adelante. Pero ellos les responden y con mucha razón, mire, avancemos en ciencia, tecnología, en investigación, trabajemos porque ellos tienen claro que las épocas coloniales, las épocas de las invasiones, las épocas de la guerra ya pasaron. La competencia se libra ahora a partir de la competitividad, la productividad. ¿Y quién ofrece? Mira, ¿quién está ofreciendo vacunas y salud pública en el mundo? De interés colectivo, no para un pequeño segmento. Al punto que muchos colombianos, y usted encontrará seguramente hasta paisanos, que no, yo me voy para Estados Unidos para que me pongan la vacuna y crean que entonces irse para allá y se la ponen y vuelven aquí donde todo el mundo está contagiado, eso ya lo salva. Mentiras, incluso se pueden volver a contagiar, para que sepan. Es que también la ciencia y la tecnología rompen fronteras nacionales y eso no se puede ocultar. Así es. Vamos a presentar un saludo a Rosario Valenzuela del Programa Municipal de Bilingüismo e Internacionalización de la Educación Pública. Felicita el espacio por este evento tan importante. Fiber Urazán Jovel de Palermo dice: el problema del comercio internacional en Colombia, como el exceso de gastos en almacenamiento, tramitología, personal no bilingüe, transporte de carga, cuesta 3 veces en Colombia. Son problemas que nos cuenta el profesor Mosquera. Esos serían los temas de la nueva agenda política y de coyuntura del 2022, además de la ciencia y la tecnología. Nos escribe Luis Alfonso Roldán, un becario de la agencia japonesa. Este es un conferencista que también vamos a traer a este espacio. Dice: buenos días para todos, gracias por la invitación. Viviana Sánchez, muchas gracias. Hay varios saludos allí de todas las personas en este evento. Pues, ¿qué es lo interesante aquí, profesor Ricardo? Y usted lo ha planteado claramente, queremos crear un centro de estudios del Pacífico. Yo creo que la Universidad Surcolombiana está en esa posibilidad y obviamente pues contaremos con su apoyo, profesor Ricardo, para que creemos ese centro de estudios del Pacífico. Ya tenemos 3 convenios con universidades de China, con la Universidad de Xi'an, precisamente, con la Universidad de Haibei y con la Universidad de Estudios Agrícolas del Sur de China,
podemos hacer mucho más convenios, incluso con la Universidad de Estudios Agrícolas de China. Yo les propuse que ellos nos ayudaran en la creación del Centro de Estudios del Pacífico. Ellos ya hicieron algo parecido en Panamá, pero la idea es que lo hagamos con la Universidad Surcolombiana. Ahí está, en este evento está siendo apoyado por la Asociación de Becarios de China. Hoy a las 4 de la tarde precisamente tenemos una exposición de Lina Marín, que nos va a hablar sobre cómo acceder a becas en China, que son bastante voluminosas, más de 100 becas para colombianos para poder estudiar maestrías, doctorados, para hacer pregrados allí en la China. Mañana vamos a estar con Jaime Suárez, el director de la Cámara Colombo-China, hablando precisamente de las relaciones comerciales, de cómo se ha manejado la economía. En la tarde vamos a tener una conferencia con una multinacional que se llama Panda Latino, que nos va a hablar también de temas de innovación y de tecnología y cómo han cambiado en torno a la pandemia las relaciones con las empresas chinas. Y finalmente vamos a estar con Guillermo Puyana, quien nos va a hablar de las oportunidades que tenemos los colombianos. Entonces, la invitación es a que sigan conectados en esta Semana de la China. Por supuesto, profesor Ricardo Mosquera Mesa, agradecerle a usted por esta maravillosa oportunidad. Es un honor escucharlo. Estamos pendientes de recibir su libro para leerlo y, por supuesto, desde luego, invitado aquí a la Universidad Surcolombiana, al Centro de Estudios Internacionales Worski, que tenemos para hacer este tipo de debates y reflexiones tan importantes, porque pues estamos precisamente en una agenda política. Ahora se viene un nuevo gobierno. Sería muy interesante que ese nuevo gobierno planteara una nueva dinámica de las relaciones internacionales, que mirara a Asia, porque realmente la generosidad de estos países es increíble. Con Corea, por ejemplo, hemos hecho un trabajo interesante con voluntarios que hemos traído aquí a la ciudad de Neiva, con Japón, con la misma India, la India que también que generalmente son países muy bondadosos en torno a temas de cooperación internacional, no son esquivos. Incluso cuando hablaba con el embajador Ravi Banhar, el verdadero embajador de la India aquí, cuando estuvimos aquí en Neiva, me decía: es increíble, pero llevo más de 6 meses tratando de hacer un convenio de cooperación tecnológica con Colombia y no he podido. Seguro. No, me tienen cerradas las puertas, no sé qué pasa. He hablado con la canciller, he hablado con el cónsul, he hecho muchas gestiones y no sé qué pasa si nosotros lo que queremos es eso. Incluso me decía, nosotros tenemos en Cali tenemos una ensambladora de motos. De 100 empleados, solamente 2 son indios, 98 son colombianos, son 98 empleos directos que hemos generado nosotros. Y sin embargo, cuando queremos traer aquí productos, queremos hacer intercambios tecnológicos y todo, las relaciones son bastante lentas. Entonces hay que darle realmente una verdadera dinámica a esas relaciones con estos países que son bastante generosos. Profesor Ricardo, de verdad, muchas gracias. Si quieres... Muy honrado, Alfredo, de participar, y veo que tienes una agenda maravillosa. Yo voy a estar muy atento. Te felicito y felicito a la universidad y a todos los que te apoyan, porque yo creo que por ahí es la cosa, como decimos. Hay que hacer una verdadera revolución cultural también con nuestra gente para romper tanto mito, tanta mentira, tanta ignorancia y abrirnos al mundo desde el punto de vista del conocimiento. Por ahí es la cosa. Ciencia, tecnología, innovación, y que realmente ahí sí miremos qué es lo más conveniente para regiones como la nuestra. Una palabra final. Si el Huila rompiera también por esa famosa vía que siempre se ha dicho de mirar al Pacífico por La Plata y pusiéramos nuestros productos avanzando en esa región, ¿cuánto avanzaría el Huila? El Huila, Colombia, ya lo dije, lo hemos dicho por infraestructura, está embotellada. El Huila no tiene salida. Es que ni siquiera es navegable el principal río de Colombia, que lo llamaron el río de la patria, que justo pasa por nuestra ciudad de Neiva. ¿Cómo le da uno de pena cuando dice, bueno, y este río que desemboca en el Atlántico es navegable? Y uno con pena le dice, no, apenas lo usamos para el San Pedro y eso, para que desfile la reina en un pedazo, cosa que es un espectáculo muy bonito, pero de ahí para abajo no va más, por ahí no transita nada. Y sin embargo hemos hecho grandes obras de infraestructura arriba, ¿no es cierto?, para vender energía.
y para quién van esos resultados y ese desarrollo y esas tierras que se sustituyen, a quién beneficiaron, que eran anteriores campesinos y agricultores y hasta empresarios, ¿ves? Entonces es toda esa improvisación. No tenemos un proyecto pensado a largo plazo. Nosotros pensamos en las próximas elecciones y por ahí deben andar más de un candidato, es buscando compadres y comadres y platica para hacerse reelegir. ¿Y dónde están sus proyectos de compromiso con el país y con un proyecto de interés colectivo? Esa es la diferencia entre nuestros políticos y los políticos de otros países como los asiáticos. Entonces la gente no entiende, pero ¿cómo ese Xi Jinping es un autoritario y para allá y para acá? Es que ese tipo muestra resultados. Si usted encuentra que un político ha impulsado obras, que ese Estado está haciendo cosas, ¿para qué lo cambia? Me pregunto yo, por una elemental lógica, ¿no te parece? En cambio, los que no hacen nada y además roban, y ¿por qué no dificultan el progreso y el desarrollo? Pues cambiémoslos. ¿Acaso ahí no está el voto? Por favor, por un tamal, por un saludo, por la pretendida beca que le voy a dar. Esa beca no la dan ellos. Ellos le cuestan a la sociedad un costo muy alto. Al contrario, le quitan a otros para tener grandes condiciones. Obviamente un parlamentario, ahora hasta un modesto diputado y hasta un alcalde podrían tener muchas mejores condiciones que muchos otros, pero si se pusieran al servicio de la sociedad y del pueblo, probablemente los resultados fueran otros. Ese es el cambio que tenemos que hacer. Así es, profesor Ricardo, de verdad, muchas gracias a todos Mil los que gracias. están escuchando, invitados hoy a las 4 de la tarde. Vamos a hablar con Lina Marín, la Asociación de Becarios Aquí está de tu Chile. libro. Un evento bien importante. Entonces, muchas gracias a todos, profesor Ricardo, y a todos los que nos escuchan. Nos vemos ahora mismo a las 4 de la tarde.